Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano, el profeta José Ramírez. Y hoy quiero recordarles que estamos viviendo los días del fin. Las escrituras señalan que los días del fin tendrían una característica muy particular. Y es que serán malos, es decir, que serán tiempos difíciles que van a traer periodos de aflicción, de temor, de una maldad desbordada y sobre todo de persecución para la iglesia del Señor. Y cuando digo la iglesia del Señor, me refiero a las personas, hombres y mujeres, que predican la palabra de Dios, que representan un peligro latente para la obra de Satanás en la tierra. Estas manifestaciones del estado final del mundo y de esos días malos están profetizadas en la Biblia. Y entonces oigan lo que dice Efesios 5, 15 y 16. Se tiene que cumplir porque es palabra de Dios. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aquí Pablo nos exhorta a los creyentes, a usted y a mí, a vivir sabiamente y a aprovechar el tiempo debido a la maldad presente en el mundo. No es justo, ni para usted, ni para mí, ni para nadie, que la iglesia pierda el tiempo en vorágines estériles que no dan ningún fruto de eternidad a una iglesia que está a punto de ser levantada. La conciencia de que estamos en los últimos días tiene que despertarse. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, ahí dice también, debe también saber esto, es necesario que sepamos esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, mire cómo dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, altivos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire lo que dice el Señor a través de Pablo. Evítalos. Este pasaje describe las características de la gente en los últimos días, señalando un aumento de la maldad y de toda obra del mal encarnada en hombres y mujeres que han decidido darle la espalda a Dios y vivir su propia vida independientemente del destino que ellos saben, la mayoría, que les espera. Mateo 24, 21 y 22 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mire, Jesús habla de un periodo de gran tribulación tan grande, tan terrible, que se va a manifestar antes de su regreso. Por eso es necesario analizar el contexto de estos pasajes para que podamos entender plenamente los tiempos en que estamos viviendo, que son días peligrosos. Evidentemente, estos pasajes son de carácter profético y se refieren específicamente a estos tiempos que para cuando se dijeron era para ellos el futuro, pero hoy los entendemos como que lo estamos viviendo a todo color en nuestros días. Basta solamente leer el periódico
encender la televisión y buscar un canal de noticias o en la misma internet y verá cómo el mundo está invadido de maldad. Parece que el infierno mismo ha sido vomitado sobre la tierra. Pero no debemos desmayar por esa realidad, porque en esos tiempos difíciles, tiempos del fin, Dios nos da esperanza en las mismas escrituras de que viviendo con fidelidad ante Dios y su palabra, nosotros podemos permanecer, así como pasó con Moisés, con Noé, con José, con Daniel. Y Dios nos da en su palabra una guía sobre cómo vivir y perseverar en medio de la adversidad. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, Dios allí nos da su armadura para poder resistir en el día malo y después que ese día malo termine, estar firmes. A pesar de toda la maldad que pueda desatarse en la tierra en estos días, Dios es soberano y Él tiene un plan de redención y justicia que nadie, ni nada, ni espíritu, ni humano, ni nadie podrá impedir que Él lo cumpla porque Él es Dios. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, todo lo que Él quiso ha hecho. Entonces, las Escrituras dicen que para esos días del fin, tinieblas cubrirán la tierra. Eso es señal de los últimos días, antes del rapto de la iglesia. Este tiempo de oscuridad está profetizado en varios pasajes de la Biblia, por lo tanto es verdad, yo lo predico y tiene que cumplirse fielmente porque es palabra de Dios. Isaías 62 dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, óiganme bien, tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Este versículo revela los tiempos de una oscuridad espiritual y moral que van a prevalecer en el mundo, precisamente en los tiempos del fin, en los últimos días, en contraste con la luz gloriosa que va a brillar sobre el pueblo de Dios prometida en este mismo pasaje. Joel 2.2 dice, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Aquí las tinieblas se asocian con un juicio venidero, un ejército poderoso, inmenso, que traerá desolación, muerte y ruina al mundo. Mateo 24:29 dice, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. En este discurso profético que dio el Señor Jesús, las tinieblas son parte de las señales cósmicas que van a preceder a su segunda venida. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Este pasaje describe eventos apocalípticos donde la oscuridad va a jugar un papel significativo en el juicio de Dios. Y eso de tinieblas habla de que Dios apagó su lámpara de misericordia por causa del pecado, de la maldad, de la blasfemia y de la herejía con que los hombres han actuado irrespetuosamente, irreverentemente contra Dios, contra su Hijo Jesucristo, contra su palabra. Definitivamente, Dios ya anunció un tiempo
en el que estarán condensadas la oscuridad espiritual y moral. Estas tinieblas representan el aumento de la maldad, de la apostasía, de la incredulidad, de la dureza de corazón. Hoy uno sale a evangelizar, le tiran la puerta encima, en la cara a uno, le rompen el tratado y descaradamente dice, no, yo no creo en Dios, yo no creo ni quiero eso. Viene un desborde del amor al mundo, a sus pasiones y sobre todo la ignorancia acerca de las cosas de Dios que van a ser característicos en esos últimos días. Así como la oscuridad física impide que las personas vean claramente, también la oscuridad espiritual ciega a la persona a la verdad de Dios. Andarán en sus tinieblas, complacidos con sus tinieblas. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, Satanás, le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio del Señor. Pero por otro lado, podemos ver esas tinieblas como el derramamiento del juicio de Dios sobre la maldad de los hombres aquí en la tierra, sobre la impiedad. Así como la oscuridad que Dios mandó en Egipto para castigar a los egipcios y al faraón, Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 23. Incluso dice la Biblia que Dios derramará tiniebla sobre el trono de la bestia y sobre todos sus servidores, y dice que morderán su lengua de dolor. Entonces, las tinieblas en los últimos días serán una manifestación de la ira de Dios contra el pecado. O sea, para revelarle cuál es su condición en la que vive el mundo, en tinieblas, sin luz, sin esperanza. Él es la luz, dice la Biblia, en tu luz veremos la luz. También entre las señales del fin están las señales cósmicas. Estas tinieblas tendrán su cumplimiento literal cuando aparezcan fenómenos cósmicos que van a señalar que el regreso del Señor Jesús está a la puerta, es inminente. Estos eventos cósmicos tendrán un impacto aterrador en la humanidad. Viene tribulación y angustias. Las tinieblas predichas para estos últimos días del fin también anuncian tiempos de angustia, de gran dificultad, persecución, sufrimiento que van a experimentar los creyentes antes del regreso de Cristo. Y precisamente por estas persecuciones y estos tiempos de angustia, la iglesia será limpiada. Vea, por ejemplo, La Voz de los Mártires y otros medios cristianos que siguen las persecuciones de los cristianos en el mundo entero. E incluso ya hay persecuciones en países tradicionalmente cristianos. Y es que es el cumplimiento de la palabra de Dios para los últimos días, para señalar que estos son los días del fin. Y yo creo que todas estas señales deben ser un grito en el oído de la iglesia de Jesucristo que anuncie que el rapto de la iglesia está a la puerta, que está cerca y que hay que estar preparados para ese glorioso día. Estas profecías también tienen que impactar nuestras vidas y hacernos despertar del sueño y levantarnos del polvo en el cual estamos sumidos. El polvo de la indiferencia, del entretenimiento. Estamos viviendo unos tiempos tan duros, tan difíciles, y Dios lo ha permitido para que despertemos. Estos tiempos duros son como una bofetada para que despertemos. Pero lo más glorioso de todo esto es que también en estos días finales habrá paralelamente una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo por toda la tierra que será un contraste con las tinieblas que también se profetizan que habrá en el mundo para estos últimos días, estos días del fin. Este derramamiento del Espíritu Santo
Es una señal de la gracia de Dios y de su plan redentor, incluso en medio de estos días en donde las tinieblas van a reinar sobre la tierra, en los corazones de los hombres, que amarán más esas tinieblas que la luz de Jesucristo. Ese mover del Espíritu Santo está profetizado en Joel 2, 28 al 32, que fue de paso citado también por Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21. Ahí habla de todo lo que va a pasar, que después de esos días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahora, el derramamiento sobre toda carne es una promesa del derramamiento glorioso del Espíritu Santo, y ya no como pasó en el aposento alto en el día de Pentecostés sobre un grupo de personas, sino que será sobre toda carne. No va a haber límite ni distinción de raza o de nación. El Espíritu Santo será derramado sobre los hombres para decirle al mundo dos cosas. Uno, que nada en este mundo puede comprar ese derramamiento divino en un vaso de barro. Y segundo, que ese es el anuncio directo del Espíritu Santo al mundo, diciendo que la iglesia de Jesucristo va a ser levantada, que la iglesia tiene que prepararse y estar preparada. Ese es el anuncio directo del Espíritu Santo al mundo y a la iglesia, de que el tiempo llegó al fin. Este derramamiento del Espíritu Santo va a comprometer a toda clase de personas, mire, mujeres, hombres, ancianos, niños, a anunciar la venida del Hijo de Dios por su iglesia. Entonces vendrá el fin. Me he quedado maravillado de ver niños predicando la palabra, niños cerrándole la boca a secularistas, ateos, por la internet. He visto niños predicando, niñas de 5 o 6 años predicando con autoridad y con poder. Y eso habla de que el cumplimiento de la palabra ha llegado. Junto con el derramamiento del Espíritu Santo va a haber señales en el cielo y en la tierra. El sol convertido en tinieblas y la luna en sangre, eso lo dice Joel. Y esto sugiere que el mover del Espíritu Santo ocurrirá en el contexto de los días malos y los juicios divinos. Que cuando estas manifestaciones ocurran en el cielo, las señales del sol oscurecido, de las lunas de sangre, entonces sabremos que es el tiempo del fin, que son los días del juicio que se aproximan sobre la tierra. Pero también va a haber una manifestación divina en cuanto a señales, prodigios, milagros extraordinarios, que hará que la gente crea en Jesucristo, sino por la fe, entonces por las señales que Dios va a hacer por medio de su Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. En medio de la tribulación y las señales cósmicas que van a ocurrir en estos últimos días, también va a haber una promesa de salvación para todos los que clamen al Señor. Viene una gran cosecha de almas en estos días del fin y serán llevadas a los graneros de Dios que están en la tierra. ¿Cuáles son esos graneros de Dios? Son las iglesias en donde no hay un comerciante de la fe dirigiéndola, en donde hay un pastor que ha sido llamado y no un asalariado. Esos que venden la palabra, que reparten los dones y los ministerios a la gente como si se tratara
de una mercadería que se vende en una tienda de baratijas. La unción la da Dios, no el hombre. Los ministerios son dados por Dios, no por hombres paganos e impíos que organizan eventos en donde luego de haber pagado una matrícula en dinero, les imponen las manos y los cubren con mantos apostólicos o proféticos y los envían a sus casas engañados, creyendo que algo de Dios ha sido puesto sobre sus hombros. Esa es la causa de tantos falsos profetas y falsos apóstoles que andan enfangando al Evangelio y arrastrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo delante de los impíos. Y por eso los hombres hoy en día cada vez se hacen más reacios a oír la voz de Dios por tantos malos testimonios. La Biblia dice que por causa de vosotros el nombre de vuestro Dios es blasfemado en medio de los gentiles. Pero ya su hora les ha llegado. Ay de ellos si no se arrepienten a tiempo y se apartan de su mentira, porque son muchos los que están siendo llevados cautivos, cegados, encadenados a las pailas del infierno. Están destinados a quedarse en la gran tribulación. Ese mover del Espíritu Santo hará que multitudes respondan al llamado de Dios para salvación. No hay un predicador más exitoso que el Espíritu Santo de Dios, que es el que rompe las cadenas, que es el que hace que tiemble la gente ante su presencia, que convierte a una prostituta en una dama de honor, que convierte a un asesino como Saulo en un Pablo apóstol. Bendito sea el Señor. Fíjense cómo fue el mover de la iglesia de Jesucristo en los días de Pentecostés. Fue glorioso, pero eso fue, digamos, un cumplimiento parcial de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo profetizada por Joel. Pedro, en Hechos capítulo 2, declara que el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue un cumplimiento parcial de esta profecía de Joel, pero que en estos últimos días, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo será total, será sin límites. Será como cuando se rompen las compuertas de una represa. El mundo tendrá que ver, sentir y experimentar el mover glorioso del Espíritu Santo en todo rincón. Se va a derramar mientras caminan por las calles, en los trabajos, en los colegios, en las universidades, en las congregaciones, y ya no se perderá tiempo en programas sociales estériles, ni en protocolos religiosos congregacionales, en los hospitales. Cuando lleguen los cristianos llenos del Espíritu Santo, quedarán las salas sin enfermos. Las salas de cuidados intensivos serán el escenario principal del Espíritu Santo. Muertos también resucitarán en las morgues. Médicos y enfermeras caerán de rodillas delante del Dios vivo, que se mueve en medio de una iglesia viva, de poder, que pagó el precio en silencio, siendo hombres y mujeres despreciados por los magnates del altar. Eso viene, y ustedes y el mundo lo verán. Amén. Y que así sea pronto. Ese derramamiento del Espíritu Santo va a capacitar a los creyentes de una manera tan poderosa para evangelizar con poder, con autoridad, con denuedo y señales del Espíritu Santo. Óigame bien, el Evangelio será proclamado con poder. Y ya la gente se dará cuenta que ese Evangelio manufacturado de entretenimiento y comercial de nada sirve. Será como subirse al arca de Noé, construida o hecha de papel. Ese es un evangelio que no va a soportar la prueba, que cuando vengan los tiempos de angustia y de persecuciones, no tendrá las condiciones espirituales ni el carácter de Cristo ni apostólico para resistir la prueba, como lo resistió la iglesia. Bendito sea el Señor de Filadelfia
y los hombres y mujeres que dieron la vida y la han dado y la seguirán dando por el Señor. Esa iglesia, esos templos guiados por ladrones, se van a quedar sin los que quieren irse al cielo. Solo se quedarán con ellos, esos que les gusta la mentira. La iglesia de esos días volverá a los fundamentos apostólicos originales, y ese es el llamado de Dios, volvernos como al principio. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo van a ser manifestados y los creyentes se van a fortalecer y se van a edificar en las enseñanzas de la sana doctrina a los creyentes para preservar su carácter original en medio de la apostasía y la persecución que se levantará contra la iglesia de Jesucristo. Y esos días vienen. Y a pesar de las tinieblas, la gloria de Dios se va a manifestar a través de su Santo Espíritu en su pueblo, como en los días de Pablo, de Pedro y de Juan, y de todos los que anduvieron con Jesucristo en sus días, que fueron testigos de su muerte y de su resurrección, de su ascensión al cielo. Será el mismo Espíritu Santo que hará el llamado final al arrepentimiento y a la salvación antes que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada y caigan los juicios de Dios sobre la tierra. Apocalipsis habla de una multitud en el cielo que proviene de todas las naciones de la tierra. Ese es el resultado del mover del Espíritu Santo en su iglesia en estos días del fin. En las calles se verán personas cayendo de rodillas, confesando a Jesucristo como su Salvador, dejando sus ídolos, su idolatría, su pecado, luego de oír las prédicas sencillas de hombres, mujeres e incluso de niños que están llenos del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo hará que multitudes se vuelvan a Dios y no habrá diablo ni demonio que lo impida, porque es palabra de Dios. El propósito del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo, Juan 16:14, y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8. Un mover sobrenatural del Espíritu Santo ciertamente llevaría a la convicción y por lo tanto a conversiones masivas. Este mover no es para exaltar a un nombre, a ningún hombre, a ningún nombre de nadie en esta tierra, ni al nombre de ninguna congregación, ni de organización, ni de concilio. Es para que Jesucristo sea glorificado. Este es el cumplimiento, queridos hermanos, del gran mandamiento que nos dio Jesús, de que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Esa orden de Mateo 28, 19 y 20 sigue vigente hoy. Estamos en mayo 2025 y todavía la voz de Dios hablando el mandamiento que nos dejó Mateo 28, 19 y 20 sigue retumbando en la conciencia y en la mente de aquellos que esperan y aman al Señor. Esto implica que la predicación del Evangelio y las conversiones van a continuar hasta ese día del fin. Las puertas estarán abiertas mientras la iglesia esté en la tierra y el mensaje de salvación se esté predicando. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, en este pasaje se describe a una gran multitud de todas las naciones, de tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Esta multitud, como creyentes que han sido salvos durante la gran tribulación, en medio de las persecuciones de las dos bestias del anticristo y el falso profeta, pudieron llegar al cielo a expensas de sus propias vidas. Despreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, antes de esos días, el Espíritu Santo va a traer
una gran cosecha final para que escapen de los días de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Y está claro, quiero aclarar algo, que este pasaje se refiere a un tiempo después que la iglesia de Cristo no esté en la tierra porque fue raptado, me refiero. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Esto va a ser luego del rapto de la iglesia, que remarca que Dios sigue salvando aún en esos días de total oscuridad espiritual. Dios es bueno por siempre y para siempre. La gracia de Dios será derramada hasta en esos días de la gran tribulación para avergonzar al diablo, para arrebatarle de la boca del lobo y del dragón asesino las almas que él le place que sean salvas. Para eso dejó a los 2 testigos que vienen. Para eso dejó a los 144,000 que van a predicar. Serán los evangelistas apocalípticos que llevarán el mensaje final. Y multitudes serán conmovidas por el mensaje poderoso en la boca de estos personajes preparados por Dios para esos días. La iglesia de Jesucristo, mientras esté en la tierra, tiene la responsabilidad de ser testigo de Jesucristo, de cumplir Hechos 1:8, ser testigo en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Nuestro testimonio lleno del Espíritu Santo traerá multitudes de conversiones a los pies de Cristo. Por eso, el diablo ha fomentado y ha dirigido persecuciones a los creyentes que viven la palabra y proclaman el Evangelio de Jesucristo para evitar que se cumpla la gran comisión, pero su iglesia será revestida del poder de lo alto y nada la va a detener, ni las persecuciones, ni las cárceles, ni las violencias, ni aún la muerte. Aunque los últimos días estarán marcados por la maldad y la dificultad, la promesa de un mover sobrenatural del Espíritu de Dios sugiere que habrá conversiones a Jesucristo incluso antes del rapto de la iglesia. La gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo van a continuar obrando para llevar a las personas a la fe en Jesucristo hasta en esos días del fin. Por eso la iglesia de Jesucristo debe volverse a la vitalidad, a la vida, al poder y a la unidad que caracterizaron a la iglesia primitiva. Ese debe ser el punto central en cada iglesia, en cada sermón que se predica en los púlpitos. La Biblia, especialmente el libro de los Hechos, nos presenta un modelo de la verdadera iglesia de Jesucristo, la que Él dejó, la que los apóstoles cuidaron, y de cómo debe ser la iglesia en el día de hoy. La iglesia primitiva nos dejó unas características que debemos tener en el día de hoy. Estas son, primero, la unidad. Dice Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un mismo corazón y de una misma alma. Era de un corazón y un alma. La iglesia primitiva se distinguía por una profunda unidad entre los creyentes, trascendiendo diferencias sociales, culturales y de todo tipo. Ahí había de todo, letrados, iletrados, habían pescadores, había médicos, habían políticos, habían personas ricas, habían personas pobres. Eso lo hace solo Dios. Segundo, la comunión. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que compartían sus vidas, sus recursos, sus carencias, su fe de una manera genuina. Había una verdadera fe. Tercero, el poder del Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés, la iglesia
operaba en el poder del Espíritu Santo, manifestándose la gloria en señales, en prodigios y en una predicación audaz, osada y efectiva. Hechos 2:4, Hechos 4:31. Había un testimonio osado, hermano. Los apóstoles y los primeros creyentes proclamaban el Evangelio con valentía a pesar de la oposición, de la persecución. Hechos 4:13, 29. Había también en medio de ese mover pentecostal, había crecimiento. Dice Hechos 2:47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia experimentaba un crecimiento numérico constante y eso era debido al poder del Espíritu Santo, al testimonio de los creyentes, a la verticalidad y pureza de los apóstoles y sobre todo al testimonio que había en aquellos días. Bendito sea el Señor. Sexto, había una entrega total, una disposición al sacrificio. Los creyentes estaban dispuestos a vender sus propiedades, de hecho las vendían, y compartían sus bienes para suplir las necesidades de los demás. Hechos capítulo 4, versículos 34 y 35. Séptimo, había un gozo y una sencillez de corazón. Hechos 2:46 dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, había una alegría genuina y una humildad en su vida cotidiana. Era algo real. Eso lo produce el Espíritu Santo. Una persona que no esté llena del Espíritu Santo nunca podrá tener el gozo pleno y nunca podrá ser sencilla ni humilde, porque esos son una de las señales de los frutos del Espíritu. La oración era la octava característica de la iglesia primitiva. La oración es una parte fundamental de la vida de la iglesia primitiva, buscando la guía y el poder de Dios en todas las circunstancias. Hechos capítulo 4, versículos 24 al 30 y Hechos 12:5. Entonces hay un llamado de Dios a volver al principio. Necesitamos volvernos como el principio. Y eso implica, primero, un arrepentimiento genuino. Reconocer las áreas donde la iglesia actual, la de hoy, se ha desviado de ese modelo bíblico. Y buscar la dirección de Dios para el cambio. Segundo, anhelar y buscar la llenura y el poder del Espíritu Santo en la vida individual, pero también a nivel congregacional. Hay gente hoy que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, no se preocupan por eso. Yo creo que debe hacerse servicios y cultos especiales hasta que el Espíritu Santo se derrame y llene la iglesia, convierta las vidas y que bautice a los creyentes. Tercero, un compromiso renovado con la palabra de Dios. ¿Qué es esto? Eso es volver a la autoridad de las Escrituras como la única guía para la fe y la práctica de la iglesia de Jesucristo. Cuarto, un énfasis en la unidad y en la comunión. Era parte de la característica de la vida de la iglesia de Pentecostés. Trabajar activamente para superar esas divisiones y construir relaciones genuinas, espirituales, sinceras y de apoyo mutuo. Hoy esa carencia de esa característica de la iglesia de Jesucristo en Jerusalén en los tiempos de Pentecostés es la que ha provocado tanta división, competencia, odio, crítica, murmuraciones, el vilipendio mutuo, congregaciones contra congregaciones,
concilios contra concilios. La competencia ha traído divisiones, la mala interpretación bíblica, el no vivir una vida espiritual es la que ha fragmentado al cuerpo de Cristo. Lo quinto, tiene que haber una pasión renovada por el evangelismo, priorizar la proclamación del mensaje de salvación a aquellos que aún no conocen a Jesucristo. Tiene que ser la prioridad por encima de todo programa en la iglesia. El evangelismo. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no se le ha hablado? Lo sexto es que debe haber una disposición al sacrificio. Eso es estar dispuesto a dar nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos para el avance del reino de Dios y el bienestar de los demás. Para eso se necesita tener al Espíritu Santo gobernando nuestros corazones. Es importante recordar el contexto histórico específico de la iglesia primitiva. Algunas prácticas pueden no ser directamente transferibles a la cultura nuestra actual, porque era otra cultura, pero en esencia el mover y el propósito era el mismo. Dios continúa obrando en la iglesia a lo largo de la historia. Si bien el modelo de la iglesia del principio es inspirador, la iglesia de hoy debe ser relevante, debe ser efectiva en su propio tiempo. Este es el tiempo para la iglesia de Cristo del año 2025, del siglo XXI. El anhelo de que la iglesia de Jesucristo vuelva a ser como al principio es un llamado a recuperar las características esenciales que la hicieron poderosa y transformadora, que las puertas del infierno no pudieron prevalecer ni podrán prevalecer, que los emperadores de Roma se vieron avergonzados porque derramaban sangre, pero mientras derramaban la sangre de los fieles, de los mártires en Roma o en cualquier parte donde Roma tuviera autoridad, también se derramaba el poder del Espíritu Santo, se derramaba la pasión por aquel que había muerto en la cruz. Morían satisfechos de que lo estaban haciendo por el que merece toda honra y gloria. Esto es un llamado a buscar la unidad, el poder del Espíritu Santo, la fidelidad a la palabra, la pasión por el Evangelio y una vida de amor y de servicio, adaptando estos principios a nuestro contexto actual bajo la guía del Espíritu Santo. Ese poderoso evento se describe en el libro de los Hechos y es un ejemplo impactante del poder de Dios manifestándose en respuesta a la oración de esa iglesia sencilla, perseguida de Pentecostés. Bendito sea el Señor. El pasaje específico al que me estoy refiriendo está en Hechos 4, 23 al 31, que dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todas las cosas que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho y le habían dicho. Y cuando lo oyeron, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, mira lo que dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos
que hablen tu palabra con todo denuedo mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con denuedo. Hay unos puntos claves en este pasaje bíblico. Primero, este es el contexto de persecución. Los apóstoles Pedro y Juan habían sido arrestados, habían sido amenazados, incluso los azotaron las autoridades religiosas por predicar el nombre de Jesús y por sanar a un hombre cojo de nacimiento, un lisiado. Eso está en Hechos capítulo 3. Segundo, veo aquí la oración unánime. Al ser liberados, ellos regresaron a la comunidad de creyentes que vivían bajo el mismo espíritu, que tenían el mismo sentir, y juntos elevaron una oración unánime a Dios. Su oración reconoció la soberanía de Dios primeramente, recordó las Escrituras y pidió valentía para seguir predicando y que Dios confirmara su mensaje con señales y prodigios. Hoy ese tipo de oración no se ve. Hoy los servicios de oración son los más escuálidos, los más escurridos que pueden haber. Bendito el Señor. Tercero, hubo una poderosa respuesta de Dios a su oración y fue hecha inmediatamente. El lugar donde estaban reunidos tembló. Este temblor fue una manifestación física del poder y la presencia de Dios. Dice la Biblia que la presencia de Dios tiembla la tierra. Cuarto, la llenura del Espíritu Santo. Porque inmediatamente después del temblor, todos los que estaban allí presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Viene un mover de Dios para llenar a la iglesia. Y será un mover que será notable en el mundo entero. Esta no era la primera vez que ellos experimentaban la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4. Lo que sugiere que era una experiencia continua, renovada, para capacitarlos en su ministerio. Necesitamos esa experiencia de Pentecostés diariamente, de continuo. Quinto, la predicación con denuedo, con autoridad. Porque como resultado de estar lleno del Espíritu Santo, ellos hablaron la palabra de Dios con valentía, sin temor, a pesar de la oposición y de la amenaza de cárcel, de varas, de cepo, incluso de crucifixión, lapidación y muerte. Ahora, ¿cuál es el significado de este evento para la iglesia de hoy? Vamos a ver 4 puntos y ya voy terminando. Primero, el poder de la oración unánime. Tengo que recordar esto y volver a tocar este tema. Esto muestra la efectividad de la oración cuando los creyentes se unen en un mismo sentir para clamar a Dios. Y la unión era para que Dios se manifestara, para que la palabra de Dios fuera predicada con poder y las almas se convirtieran. No era para pedir cosas personales, no era para que Dios cambiara su status quo, no era para nada de esas cosas, era para que las almas se salvaran. Lo segundo, la respuesta de Dios a la necesidad. Dios respondió a la necesidad de valentía, porque ellos pedían valentía, coraje, osadía. Él respondió a la necesidad del poder de la iglesia primitiva en un momento de amenaza. Él sigue respondiendo a las necesidades de su iglesia hoy. La iglesia tiene que volverse al altar del quebrantamiento ante Dios y volvernos a esa posición de intercesión, de esos intercesores de guerra que podemos
deshacer las obras del diablo en el nombre de Jesús, por el poder de su sangre, y las almas se conviertan. Lo tercero, la conexión entre la llenura del Espíritu Santo y el testimonio audaz de la iglesia. ¿Por qué? Porque ser llenos del Espíritu Santo capacita a los creyentes para hablar la palabra de Dios con denuedo, con efectividad. Cuarto, la manifestación del poder de Dios. El temblor fue una señal visible del poder de Dios obrando en medio de su pueblo. Dios puede manifestar su poder de maneras sorprendentes y hoy lo seguirá haciendo porque Dios está esperando esa actitud que tuvieron los creyentes de Pentecostés. Este pasaje nos anima a orar con fe, con unidad, confiando en que Dios escucha y va a responder a las necesidades de su iglesia, fortaleciendo con su Espíritu Santo a su pueblo para llevar adelante su obra. Pero es innegable que hay una peligrosa influencia del mundo en la iglesia de estos últimos días, y eso es una preocupación constante a lo largo de la historia cristiana, y es un reto para los creyentes de estos últimos días que quieren irse con el Señor en el rapto de la iglesia. Por eso los predicadores que tienen el corazón conectado con el deseo de Dios, tenemos que seguir anunciando estos días, exhortando al pueblo a abrir los ojos, reprendiendo el pecado dentro del pueblo y diciéndole al mundo que hay solo un camino y se llama Jesucristo. Entonces, cuando la iglesia se mezcla con las corrientes del mundo, entonces hay manifestaciones que son contrarias a la iglesia santa de Jesucristo, la novia pura del Cordero. Entonces se manifiestan primero la adopción de valores seculares. Esto es cuando se busca la aceptación o la relevancia que hace que la iglesia adopte normas éticas, prioridades materiales o filosofías de vida que son contrarias a las enseñanzas de la palabra de Dios. Segundo, se compromete la doctrina del Señor, porque para evitar ofender a alguien o para ganar popularidad, algunas iglesias o líderes diluyen la palabra o le hacen una edición a las doctrinas fundamentales de la fe. ¿Para qué? Porque quieren estar bien con Dios y con el diablo. Quieren hablar de Dios, pero sin ser perturbados. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios siempre va a sacudir las tinieblas y va a traer manifestaciones contrarias. Pero el que está con nosotros es más poderoso que el que está en contra. Tercero, se produce un enfoque en el entretenimiento y el consumismo. Eso sucede cuando la iglesia cae en la tentación de ofrecer una experiencia congregacional más centrada, digamos, en el entretenimiento y en satisfacer las necesidades superficiales de los consumidores, en lugar de desafiar a vivir conforme al Espíritu y transformar vidas con el poder del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación a todo el que cree. No es un juego de Street Fighter congregacional. Es una batalla frontal contra el diablo y el infierno. Tercero, y algo que es muy peligroso, y es la pérdida de la conciencia del pecado. ¿Por qué? Oiga bien, he orado mucho por esto, porque la cultura actual tiende a relativizar la moralidad, a minimizar la seriedad del pecado y sus consecuencias. Es un craso error. Si la iglesia adopta esta perspectiva, inmediatamente pierde su capacidad profética de señalar el pecado y llamar al arrepentimiento a la gente, porque no se puede reprender el pecado cuando se mira con indulgencia, con indiferencia o mucho menos cuando se confraterniza con el pecado y con el pecador. Cuarto,
la falta de distinción. El Señor Jesús llamó a su iglesia, nos llamó en su tiempo y a nosotros hoy a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, 13 al 16. Cuando la iglesia asimila y adopta la cultura del mundo, pierde instantáneamente el efecto divino, conservante, como lo tiene la sal, y de iluminar, como lo hace la luz. Quinto, y esto es algo que he vivido y experimentado personalmente, y es la priorización de la política partidista. Muchos cristianos, ministros e incluso congregaciones, en vez de enfocarse en la predicación, en la proclamación del reino eterno de Dios, algunas iglesias se involucran excesivamente en la política terrenal, que casi siempre está basada en promesas que nunca podrán cumplir. Y esto lo digo sin negar de que uno que otro tenga en su pecho el peso de la justicia social y el deseo del bienestar de su pueblo. Pero eso será uno en 1.000.000. Hay que buscarlo con lupa. Los resultados que han dejado casi todos, luego de que han gobernado, es catastrófico. Corrupción, malversación de fondos, tráfico de influencia, barraganismo descarado y lo que es peor, han dividido a muchos pueblos de Dios en bandos partidistas. Y esto causa la pérdida del testimonio de la iglesia de Jesucristo ante el mundo y la falta de la unidad que Dios pide a su pueblo. Esto es tremendo. Juan 17, ahí Jesús dijo que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Primera de Juan 1:7 dice que si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Miren, esto es serio. La mezcla de la iglesia de Jesucristo con el mundo deja graves consecuencias, como, primero, la pérdida del poder espiritual. El poder de la iglesia de Jesucristo, queridos hermanos, no reside en la influencia política, en la economía, en el área social, ni en la popularidad o la sofisticación cultural, sino en la presencia y el poder del Espíritu Santo en la iglesia, que se activa a través de la obediencia a la palabra y de una vida de santidad, que nunca será la cultura del mundo, que es una cultura aborrecedora de la luz de Jesucristo, aborrecedora de lo bueno, aborrecedora del bien y amadora de los deleites y del pecado. Segundo, hace que la evangelización sea ineficaz. ¿Por qué? Porque si la iglesia de Jesucristo no se distingue del mundo, ¿qué efecto puede causar su mensaje sobre aquellos que buscan algo diferente y que quieren escapar del peso del pecado? Mire, el pecado cansa. La gente llega el momento que se cansa y por eso, como no consiguen un lugar donde puedan ser liberados, entonces recurren al suicidio. Comienzan a caer en una depresión tan terrible y el enemigo los engaña hasta las puertas del infierno, los empuja a través del suicidio. Bendito el Señor. Tercero, debilita el testimonio y hace que la gente no crea ni al mensaje ni al mensajero. La unción más grande que puede impactar al mundo es el testimonio de la persona. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Cuarto, esto causa la división interna. ¿Por qué? Porque la adopción de ideologías mundanas siempre van a causar la polarización y la división dentro de la comunidad cristiana. El que ama y conoce la verdad no querrá convivir con la mentira doctrinal influenciada por la cultura del mundo y por eso se van. Alabado sea el Señor. Y muchos dirán, son divisores. No, Dios está sacando a su pueblo de esos antros de mentira.
porque ya el Señor está a la puerta. La Biblia dice, Pablo dice a los corintios, salid de medio de ellos, pueblos míos, y no toquéis lo inmundo. Hay pueblos inmundos, hay gente comiendo inmundicia, viviendo un evangelio inmundo, un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Entonces, el llamado es, y esa es la razón por la que el Espíritu Santo me mandó a darles este mensaje a los que entienden que Dios nos llamó a separarnos del mundo, a ser uno con Cristo y no con el mundo, porque no se puede servir a dos señores, no se puede andar por las dos sendas, la antigua y la angosta a la vez. Este es un llamado a los que conocen y tienen el carácter de esa iglesia sencilla, santa y poderosa que nació en el día de Pentecostés. Debemos volvernos como al principio, es decir, a una fe genuina y radical que está centrada en Jesucristo, en su obra, fundamentada en la palabra de Dios, empoderada por el Espíritu Santo. Esa es la iglesia de Cristo. Eso implica que busquemos el discernimiento espiritual para evaluar las corrientes del mundo a la luz de las Escrituras y un compromiso valiente para mantener la verdad, aun cuando esa verdad no sea popular ni tampoco sea aceptada por la gente que tiene lo que Pablo llamó otro evangelio. Hoy el Espíritu Santo te llama a que aceptes el reto a ser un faro de la verdad, una iglesia contracultura y la esperanza de un mundo oscurecido por causa del pecado. Eso no es fácil, claro está. Eso no es fácil. Esto requiere primeramente de disposición, de volvernos a la vida que agrada a Dios, a los ayunos, a la oración, al evangelismo misericordioso por las almas perdidas y sobre todo adoptar un compromiso inquebrantable con el señorío de Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida. Que en todo lo que hagamos reine Cristo. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre.